Pero en ese momento, la protagonista se pregunta que por qué el duque del Estire está ahí, y Silvia también llama al duque del Estire, el mismo que ríe y le dice que será mejor que se rinda, porque la persona a la que está proponiendo ahora mismo matrimonio es un prometido. Silvia le pregunta que qué dice, y el duque le hace saber que el prometido, cuya familia similar a la de él, es superior al marqués Slan. Su fuerza es similar a la suya y tienen personalidades similares. Los más impuros impenetrables del imperio, viendo nosotros que Silvia se ve muy aterrada, y ésta grita que eso, marchándose, porque debió haberle dicho eso antes, y ésta le pide que haga como que no escuchó eso y tenga un lindo amor. Pero el duque se queda en silencio, y dice que eso es lo que dijo, pero se siente un poco. Aquí la protagonista y él se quedan viéndose, y la protagonista llama al duque, ésta hace unos movimientos raros. Fue para quitar el pendiente, y le dice que se lo devolverá. El duque le pregunta si de repente, o le pregunta si no habían terminado de hablar de eso la última vez, pero la protagonista dice que no sabía que eso era las lágrimas de las olas, y no puede simplemente aceptar algo tan precioso. El duque le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que eso, pero el duque le pregunta que cómo que eso, mientras se ve sorprendido, y la protagonista le pregunta que qué dice, y también dice que en cuanto a Slan, pero ésta pide que no le diga que no lo sabía, recordando cuando el duque, cuando le dijo a Isolet que espada y accesorios, y debe hacerlo lo antes posible, pero Isolet dijo que solo hay una cosa en el ducado que puede manejar ese tipo de magia, y el duque dijo que era bueno si lo tenía, y adelante. Pero se ve sorprendido, porque recuerda que lo firmó después de mirar el informe, porque lo subieron después. Pero él dice que bueno, y no puede evitarlo, y ya que se lo dio debe quedárselo, porque se lo dijo cuando se lo dio la primera vez, y nadie puede usarlo excepto por la princesa. Pero la protagonista dice que debe de haber una forma, y ella no puede conseguir solo eso. Aquí vemos que el duque toma el pendiente, y este sonríe, preguntándole que qué quiere decir con solo, porque el cálculo es correcto, así que debe tomarlo. Pero la protagonista pone un pero, porque eso, y mientras el duque coloca el pendiente, le dice que las lágrimas de las olas fueron compradas para matar a los demonios en el territorio. La protagonista le pregunta que qué dice, y el duque le dice que entonces, si se lo da a la princesa que sugirió la solución, se ajusta al propósito, y este acaricia un poco el rostro de la protagonista, mientras le ha vuelto a poner el pendiente, pensando la protagonista mientras pone la mano en su rostro, que justo ahora sintió un poco, y ésta se ve sorprendida, mientras el duque se queda viéndole y sonríe, porque se ve mejor en una princesa, creándose esta linda escena entre ellos dos. Pero pasamos a otro lado, donde la protagonista menciona que es el primer día del festival. Aquí vemos que hay muchos muñecos y personas cruzando por los alrededores, también a la protagonista, que dice que es complicado, recordando cuando el duque le dijo que solo necesita encargarse de eso, así que preguntó si no sería mejor que le acompañarla más tarde, y la protagonista piensa que no sabía que sería tanto, pero debería haber esperado y salir juntos. Pero esta piensa que no, y no tiene ninguna información excepto su nombre, pero sería mejor averiguarlo por ella misma. Pero aquí vemos a este cuervo, y la protagonista se sorprende y llama a Croa, y le dice que va a ir allí de ahora en adelante, pidiéndole que le siga con atención. Y esta piensa que el duque del Este dijo algo sobre la última vez que Lennox le golpeó, pero sigue avanzando pensando que eso podría ser, y puede ser más difícil de encontrar de lo que pensaba, porque ahí también hay mucha gente, y la única información que tiene es que a él le gusta el festival, y no tiene más información que eso. Pero la protagonista piensa que debe ir a un lugar en el que aún no ha mirado, pero en ese momento alguien dice que es desagradable, y pregunta si no le cree, y la protagonista piensa que es a voz. Y aquí vemos a la bruja, quien le dice a Izar que de ninguna manera, y le pregunta si sabe cuánto confía en Confucio, pensando la protagonista que es Izar, y la mujer que está con él es Siona, y ésta se pregunta si hay algo entre ellos dos, pero ésta piensa que necesita ir a otro lugar antes de que Izar se dé cuenta, mencionando pensar que Izar definitivamente volvería a andar con Lilian y Lennox esa vez, recordando ella a Lilian, cuando dijo que lo compró con su hermano y Lennox en el festival y fue muy divertido, y es una pena que Pisque no pudiera ir. Y la protagonista piensa que, por cierto, se pregunta que por qué Izar y Siona están juntos, pero ésta sigue avanzando, porque aún así casi maneja el asunto de la familia,
pero no lo conocía en absoluto. Ella se ve pensativa, porque ahora que lo piensa, Lilian, que había estado en el festival, en ese momento dijo algo extraño, porque las muñecas se mueven aunque no estén vivas y fue increíble. Y esta preguntó si podía un muerto moverse como un muñeco con tanta magia, mencionando la protagonista que ha pasado más de una vez desde que estuvieron en cualquier lugar excepto sin ella, y todavía recuerda haber escuchado eso porque era extraño. Pero en ese momento alguien llama a la princesa. Esto sorprende a la protagonista, viendo nosotros a Aiden. La protagonista llama a este mismo, y pasamos un momentito más adelante, donde Aiden dice que se alegra de que esté bien, iba a llamarle, ante esto poniendo un pero, porque él también está bien, y el duque del Estire lo hizo por su conveniencia. La protagonista pregunta que como que el duque, y Aiden dice que sí, y de hecho el duque le dijo que se alejara de ella, y ese día se encontraron por casualidad, porque el duque le puso a prueba en algo, así que no le dijo que no. Pero la protagonista se pregunta que cómo que una prueba, pero Aiden le pregunta a la protagonista si ella ha ido a disfrutar del festival. La protagonista dice que no, ella, pero esta se pregunta si puede hablar con él o si estará bien, porque el duque del Estire se aseguró de que Aiden le facilitara las cosas, y es como si estuviera buscando a alguien, pero no revela el propósito de la búsqueda. Pero la protagonista dice que está buscando a alguien, y es un mercenario llamado Deles, pero no hay más información a que es del oeste. Pensando la protagonista también, que en medio de esa muchedumbre no tiene la confianza de andar sola. Pero Aiden le pregunta si dice Deles, ¿por qué ese nombre debe haber pasado por algún lugar? Este se pone pensativo, y dice que porque Cisdenine, porque entre las celebraciones que usan más allá del nombre Estela. La protagonista pregunta que cómo que el señor Estela, o pide que no le diga, que es el jefe del oeste, el señor de la tierra silenciosa de Estela. Aiden dice que sí, correcto, y justamente está ahí porque tiene algo que ver con él, y las casualidades se superponen así, mencionando la protagonista que casualidad, o que si por casualidad encontró a alguien como Aiden ahí, porque le molesta un poco que el líder del oeste sea el que tiene la pista para resolver el problema del norte. Pero Aiden le dice a la protagonista que si lo necesita, pregunta si le gustaría ir con él, porque le presentará a Estela cuando la vea, y le pregunta si desea algo más, pero la protagonista dice que sí, gracias, porque eso es suficiente. Pero Aiden dice que entonces, le pregunta si está bien si le dice lo que le quería decir la última vez. La protagonista le dice que sí, puede hacerlo, y Aiden dice que aunque eso pueda parecer un poco embarazoso, le pregunta si le importaría escucharle hasta el final, porque él cree que la princesa es una víctima del caso de Leas. Pero la protagonista menciona preguntarse que como que víctima del caso de Leas, porque una historia como esa, seguro que es de algún lado, recordando ella cuando el duque dijo creer que es la hija de Leas, así que Silquicia y el resto de la familia. Pero la protagonista se ve algo mal, pero en ese instante se escucha un fuerte estallido que no la dejó perderse en sus pensamientos. Y aquí vemos a las personas corriendo, y también vemos este brazo grande, mientras dice que la muñeca en el drama ha salido corriendo. Viendo nosotros cómo se ha puesto el gran muñeco, que parece un demonio. Pero en ese momento, la protagonista pregunta que qué es eso, y aquí se escucha una voz, que dice que durante el espectáculo no se pueden ir, y pregunta si han entendido, mientras el muñeco está destrozando todo y las personas corren. Pero la protagonista dice que evacuará a la gente del lado de la tienda, y le pide a Aiden que él se encargue de llevar a la gente a un lado seguro. Pero le pregunta a la protagonista si no sería mejor hacer lo contrario, pero ella vuelve a llamar a Aiden, porque él sería mejor que ella para apoyar a alguien que tenga dificultades para moverse. Pero aquí el muñeco le pide que esperen y se queda viendo, y mientras se vuelve a poner diabólico, les grita que regresen. Pero la protagonista grita que por ahí, y les pide a todos que vayan hacia allá, porque si van derecho encontrarán al resto de la gente, y si ven a los guardias deben hacerles saber lo que está pasando ahí. Las personas dan las gracias, pero en ese momento le gritan a la protagonista que tenga cuidado. Aquí lanzan un fuerte ataque, y como si algo hubiese pasado no se muestra en el cielo. Pero aquí vemos a la protagonista, quien evitó el ataque por poco, pero Aiden le pregunta si ella está bien. La protagonista dice que sí, y de alguna manera logró esquivar su ataque. Y es una suerte que los muñecos sean lentos en comparación con su fuerza. Y esta misma dice parecer que casi todos han evacuado ahora,
pero Aiden llama a la princesa y pregunta si no vio a Estela entre la gente que evacuaba. La protagonista se sorprende, pero dice que lo siente porque nunca conoció a Estela, e incluso si la hubiera visto probablemente no lo habría reconocido. Ante esto Aiden dice que vaya, y lo siente, porque Estela solía destacarse porque siempre se viste al estilo occidental. Pero ahora que lo piensa, probablemente fue a buscar la causa del accidente. La protagonista dice que la causa, y vemos a los muñecos quienes siguen destrozando todo, y la protagonista dice que ciertamente debe ser difícil manejar muñecas tan grandes una por una, y están en el centro de la capital, así que si las dejan de esa forma el daño aumentará, y cuando evacuó a la gente antes no vio nada sospechoso, y primero deben encontrar una tienda de acampar donde podría estar Estela, y si Estela está ahí, cree que deberían encontrar la causa juntos y resolver la situación de alguna manera. Y Aiden dice que entonces irá con ella, pero aquí vemos que llega el cuervo. Este empieza a parlotearle a la protagonista, pero ella llama a Croa, y Croa sigue parloteándole a la protagonista, y mientras deja a Aiden detrás Croa sigue gritando, intentando decir que no, pero la protagonista sigue viéndole, y esta misma le pregunta si quiere decir que no puede ir porque es peligroso, poniendo la protagonista un pero, porque no peleará con los muñecos. Solo va a comprobar en secreto lo ocurrido, y tal vez Estela está en alguna parte y necesitan la ayuda de Estela para resolver los problemas en la finca del Estire. Y además, si no le suelta se quejará con el duque del Estire de que le arrancó todo el pelo, y Cross suelta el pelo de la protagonista. Pero aquí pasamos a otro lado donde se va abriendo esto y la protagonista dice que está muy calmado. Aiden dice que sí, y la protagonista dice que no cree que haya más muñecos ahí dentro. Pero Aiden está llamando a Estela y le pregunta si está ahí, y la protagonista llama a Croa y le pregunta si ella también puede buscar si hay algo, pero Aiden sigue moviéndose. Este mismo se ve sorprendido, él llama a la princesa y le dice que de ese lado, viendo nosotros este suelo. La protagonista dice que esta pregunta si es un círculo mágico, porque no se dio cuenta del por qué estaba en el escenario. Aiden dice que sí y en medio de eso hay una gran mancha negra como si lo hubieran borrado, y la protagonista dice que entonces, pregunta si ese círculo mágico ha dejado de funcionar ahora, y Aiden dice que dado que esa parece ser la causa, será mejor que lo deje como está y se comunique con la asociación de magos. Pero en ese momento el círculo empieza a moverse rápido, y la protagonista se sorprende, viendo nosotros que ella se ve algo sorprendida mientras le gritan a la princesa. Por otro lado pasamos con el duque, el mismo que es llamado por Isolet, y este le dice que esos son los documentos relacionados con el caso Leas que mencionó, y el duque dice que solo mirará eso y lo comprobará, así que debe dejarlo ahí, viendo nosotros que él tiene un documento de Sinoa, y piensa que es buena en la magia de tipo vegetal, las alucinaciones y la magia de tipo elemental. Recordando cuando Lia dijo que su poder es similar a la magia prohibida que permaneció en el sitio durante el incidente de la bestia, y cuando fue a investigar el día después del incidente se la encontró. Pero Isolet se ve sorprendido y le dice al duque que por cierto, pregunta que por qué de repente vuelve a investigar el caso de Leas, pero el duque pregunta que qué sucede, o que si hay algún problema, diciendo Isolet que no es que no haya partes sospechosas, pero es un incidente en el que la familia imperial fue víctima, y si se corre la voz de eso, él podría terminar en una posición difícil, porque incluso si la confusión es diferente, de todos modos no queda nadie de la familia directa, aunque la razón principal es, pensando Isolet, que pensó que intentaría llevarse bien con la duquesa, pero atacar a su familia le parece algo excesivo. Pero el duque dice que bueno, y eso tampoco tiene ningún sentido. Y él pregunta si no es extraño, y Isolet le pregunta que qué dice, y el duque dice que una de las 4 familias que han existido durante cientos de años se ha extinguido misteriosamente, y una está ahora en gran peligro por un ataque misterioso. Y Isolet dice que de ninguna manera, diciendo el duque que todavía no está seguro, pero no tiene más opción que investigar mientras exista la posibilidad de encontrar la verdad. Y además la víctima del caso Leas, pero en ese momento su anillo está brillando. El duque también se ve muy aterrado. Este mismo se pone en pie, e Isolet llama al duque. Este le pregunta que por qué de repente, y el duque se pregunta que cómo pasó eso. Este le grita a Croa, pensando que la conexión con la princesa Pisque se ha perdido. Pasando nosotros a otro lado, donde alguien le pide que oiga,
le pide que despierte, viendo nosotros a la protagonista con sus ojos cerrados, y aquí le piden a la estúpida princesa que despierte. Y sí, la protagonista va abriendo sus ojos, mientras vemos a esta chica quien le pregunta que qué ella va a hacer ahora, y cuando la protagonista abre sus ojos bien, se pregunta que quién es ella, terminando que esta parte esperando que te haya gustado, ya que seguimos actualizando lo más rápido que podemos. Así que nada, hasta un próximo video.